La Bienal de Flamenco de Sevilla se ha lucido, ¿eh? Es que el cartelito que ha presentado tiene tela, ¿eh? Esto se merece una tapa. Hola, soy Antonio García Villarán y en este vídeo te voy a hablar de el óleo bailado de Lita Cabellut y Rocío Molina. Lita Cabellut, no, si yo ya tenía ganas de hablar de esta artista. Me he resistido durante mucho tiempo a hablar de la tal Lita Cabellut porque sinceramente no me llama nada la atención sus cuadros, me parecen cuadros de peluquería. Lo que pasa es que ya esto para mí ha sido una auténtica provocación y es que Sevilla se está luciendo últimamente con sus carteles, ¿eh? De un tiempo a esta parte está generando todo tipo de conflictos. La opinión pública se le está poniendo en contra por los carteles que está sacando. Y ya digo, que es una fantasía, una maravilla, vamos, una maravilla. El titular es que no tiene desperdicio, ¿eh? Deconstruir el cuadro. Que yo tenía entendido que esto de deconstruir era del rollo de la cocina, ¿no? De Ferran Adrià, con eso de la deconstrucción de la tortilla de patata, que no es más que hacer la tortilla de patata de una manera distinta, con espuma de patata y esas cosas, para al final hacer un producto que sepa exactamente igual, que digo yo. Entonces, ¿para qué la deconstruye? Pregunto. De todas formas, esto no es una deconstrucción, ¿eh? Que quede claro. Esto es una destrucción en toda regla, o un intento de destrucción de una obra que por otra parte tampoco es que tenga mucho valor. Pero chica, a mí me encantan los detalles y al ver esta foto se puede comprobar que ni ellas mismas respetan la obra. Están saludando al público, tan contentas, pisando, esta vez no bailando encima, sino pisando la propia obra, lo que será en un futuro el cartel de la Bienal. Felicidades, Sevilla. Además, esto ha sido anunciado a bombo y platillo, han hecho un vídeo en el que se ve a la bailadora Rocío Molina, que es muy buena bailadora, una cosa no quita la otra, pero en el que se deconstruye esta obra. Que por otra parte te digo que la modelo que pintó Lita Cabellut para hacer este cuadro no solo no parece gitana como ella dice que es, que después se ha descubierto que no está muy claro que ella sea gitana. Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, Antonio, es otro tema, no, es un tema importante porque están diciendo que se la invita a la Bienal de Flamenco en cierto modo porque es una pintora mujer gitana. Y oye, si es por eso, vale. Pues resulta que esta modelo pintada, que parece que está como recostada, con un traje rojo, pintada de 3/4, además de parecer la portada de una revista de moda, porque es que Lita Cabellut lo que hace es ir a agencias de modelos, elige a los modelos y a las modelos que le gustan y los usa y las usa para hacer sus cuadros. Entonces nos vamos a agencias de modelos y empezamos a hacer toda una búsqueda de personajes. Que todo esto lo puedes ver en un reportaje que le hicieron en Radio y Televisión Española, en la 2, como no, sobre su vida y su obra, que fue una promoción brutal. Nosotros somos un equipo de 3 en el estudio, que estamos, 2 hombres y yo, y son 2 hombres porque mi trabajo es físicamente muy pesado. Aunque también te digo que escuchar hablar a Lita Cabellut, oírla citar frases de ella misma, pues ¿qué quiere que te diga? A mí es que me recuerda mucho a Muchachada Nui. La luz es esencial para el color. El color se refleja y da forma por medio de la luz. Joaquín Reyes, ¿eres tú? Si no hay luz, no hay color para un pintor. Tiene tela. En una noticia de Diario de Sevilla le preguntan a Lita Cabellut que si la modelo es Rosalía. Y claro, ella dice que no es Rosalía, que no sabía quién era cuando la pintó y que es la misma modelo que ella utilizó para hacer a Frida Kahlo. O sea, ya un lío tremendo. O sea, primero, imagínate que es Rosalía, ¿no? Entonces ha pintado a Rosalía para pisotear, para que el flamenco la pisotee, porque claro, todo lo que se ha hablado del apropiacionismo y todo el rollo este sería una obra conceptual tremenda. Pero por otra parte, si es la misma modelo que le posó para hacer cuadros de Frida Kahlo, es más surrealista todavía. A Dalí le encantaría, lógico. O sea, Frida Kahlo flamenca pisoteada por una bailaora. Que ya ha puesto, yo qué sé, ¿por qué no hace la Bienal una ópera o un espectáculo de Frida Kahlo flamenca o Frida Kahlo caló? No, que ya lo hizo, ¿no? Es que la imaginación de la Bienal es infinita.
Total, que Lita Cabellut va a agencia de modelos y coge a esos chicos, a esas chicas, guapos, guapas, lo que sea, y los pinta. Pues no te he dicho yo que son cuadros de peluquería. Por otra parte, y durante estos últimos años, se ha dicho que Lita Cabellut es la artista española más cotizada del mundo. Que digo yo, ¿eso quién lo dice? ¿Dónde están los datos? O sea, a mí que me lo enseñen. Es que es muy fácil decir eso, lo que pasa es que todo se sustenta en estas premisas, en que, bueno, es muy buena porque sus obras valen mucho dinero. Primero, habría que ver si eso realmente es cierto. Dice alguna noticia que en el portal ArtPrice aparece Lita Cabellut como una de las más cotizadas. Pero es que también otros portales dicen que los datos de ArtPrice no son nada fiables porque solo se basan en ciertas subastas, en lo que se vende y lo que ellos controlan, pero el mercado del arte es inmenso. Y te digo yo una cosa, no creo, sinceramente, yo no creo que Lita Cabellut sea la pintora española más cotizada en estos momentos. Y si lo es, tampoco es importante, la verdad. Para mí la obra de Lita Cabellut es un tipo de pintura simplista, sencilla, fácil de tragar, y quizás por eso la puede encalomar, o sea, se la puede vender a esos nuevos ricos o a esos otros que tienen muchísimo dinero, pero que no entienden mucho de arte y aunque entiendan, lo que les interesa tener en su casa son cuadros bonitos, cuadros sin compromiso, cuadros que puedan mirar y que digan, oye, mira qué modelo más simpática, me pega con las cortinas. O mira qué cuadro te he puesto aquí de Charles Chaplin, que también... Lita Cabellut, sinceramente, a mí me parece que funcionaría muy bien en Instagram, que no sé si está funcionando bien o mal en Instagram, pero parece, te lo juro, de esas cuentas que pintan a personajes famosos para conseguir muchos likes, muchos likes, muchos likes, muchos likes. Y es que, como he dicho antes, puedes ver que algunos cuadros suyos son retratos de Charles Chaplin que son, yo qué sé, más falsos que un euro de madera. Que también pinta retratos de Marilyn Monroe, también más falso que la garantía de AliExpress. Por no hablar de los retratos de Pablo Neruda, que vamos, son más falsos que la promesa de un político. En fin, que sus cuadros para mí son inocuos. Visto uno, vistos todos. La gran mayoría de sus obras son chicas maquilladas o con un peinado estrambótico. Son cuadros de temáticas blancas. Son tan similares que parecen pintados en serie. Y encima te dice que es que tiene una técnica muy depurada, que si ella es una maestra de la pintura, que eso del craquelado se lo ha inventado ella. Mira, lo del craquelado ya es antiquísimo, además de cutre, por cierto. Y eso de que utiliza una técnica especial para que el cuadro se craquele, te voy a contar una cosa, por si no lo sabes. Para que se craquele un cuadro no tienes más que darle muchas capas de gesso. Y se acabó. Que a mí me recuerda esto mucho a lo que me decían los malos profesores de la facultad cuando tú le preguntabas algo y te decían, esto no te lo voy a explicar a ti, que a mí me ha costado mucho trabajo. Y al final resultaba que era una absoluta tontería. Vamos, que de técnica especial y maravillosa y esto no tiene absolutamente nada. Muchas capas de pintura, muchas capas de gesso y punto. Y encima abusa muchísimo del blanco. Mira, hay una cosa que me da un coraje que no te lo puedes ni imaginar. Esos brillitos blancos, esos brochazos que mete por ahí en los rostros. ¡Qué horror! Eso es de principiante. Pero la gente no se entera, no se entera. Por otra parte, se enorgullecen de que es la primera mujer artista que hace el cartel de la Bienal de Flamenco de Sevilla. Que digo yo, por una parte ya era hora, pero que por otra os habéis lucido, ¿no? Lo podéis haber elegido mejor. Mira que hay mujeres artistas, ¿eh? Yo te voy a dejar aquí abajo algunos vídeos donde hablo de mujeres artistas y no hace falta que veas los vídeos. También puedes investigar tú. Pero lo que yo estoy viendo aquí es que se hace mucho hincapié en su vida, en narrar su historia, como si su historia legitimara su obra, le diese valor a su obra. Y es que he estado viendo entrevistas que le hacen a Lita Cabellut y que yo sepa, en ninguna de ellas dice abiertamente que ella sea gitana, dice que se siente gitana, que es como si yo dijese que me siento alemán o que me siento ruso o africano. Me puedo sentir lo que sea, pero yo soy de Analcázar y ya está. Me considero gitana porque me siento gitana. También se dice que es muy bonito esto, que de niña estuvo mendigando y que iba descalza por la calle, pero claro, esto lo dicen algunos medios. Otros dicen exactamente lo contrario. Por lo visto, su hermana desmintió todo esto, dijo que su madre llevaba un bar y que su abuela llevaba una pensión, pero que por circunstancias la dieron en adopción y al final acabó en una familia rica
que supongo yo, por supuesto, que le pagaría todos los caprichos, entre ellos estudiar arte, y al final pues la señora pues vende sus cuadros. Por otra parte está el tema del dinero, y es que le preguntaron a los responsables de la Bienal que cuánto había costado el cartel. ¿Cuánto había costado? Venga, ¿cuánto? Pues no lo han dicho, porque yo creo que si lo dicen se monta, ¿eh? Pero da igual, si te pones a buscar por la red encontramos lo siguiente. Hay obra de Lita Cabellut que se vende por 140.000 euros e incluso por muchísimo más, ¿eh? Y digo yo, ¿cuánto le habrá costado al Ayuntamiento de Sevilla? ¿Qué digo al Ayuntamiento de Sevilla? Esto lo pagamos todos, ¿no? O sea, esto sale de mis impuestos también. Pues mira, no me parece bien. ¿Qué quiere que te diga? Al final resultará que para la Bienal de Flamenco de Sevilla vamos a tener una estampita con un rostro sin alma y encima resquebrajada. Que digo yo, menos mal que no le han encargado hacer una escultura, porque las esculturas de Lita Cabellut, eso tiene tela, ¿eh? Parecen de tienda de decoración, pero de las malas. Pero bueno, yo he venido aquí no solo a criticar, también voy a hacer propuestas, porque yo quiero que la Bienal sea todo un éxito. Como veo por dónde va el nivel, esto es lo que yo propongo para la próxima Bienal de Flamenco. Mi primera propuesta es que vayan a lo seguro. Mira, invitad a Los del Río y que hagan una canción que sea, yo qué sé, Sevilla tiene un dolor espectral, porque claro, hay que ir de modernas, ¿no? Y si no, mi segunda propuesta, que también es ir sobre seguro, es que traigan a mi querida Yoko Ono, que canta flamenco como nadie. Y si esto no es éxito seguro, podéis invitar también a Yayoi Kusama. Y tú te preguntarás, ¿para qué vas a invitar a Yayoi Kusama? Hombre, porque hace cuadros de lunares, ¿no? ¿Que hay más flamenco que los lunares? Pues eso, la traéis y que haga una performance o que haga lo que quiera, da igual, que pisotee algo, yo qué sé, Yayoi Kusama, vente para Sevilla. Y por último, quiero proponer una variante de esta gran performance de Lita Cabellut, que es que 1000 flamencos pisoteen toda su obra, pero flamenco de los pájaros. No me digas tú que esto no sería bonito, ¿eh? Esto sería precioso, sería una obra de arte espectacular. Y seguro que cuesta lo mismo hacer esto que el cartel de Lita Cabellut. ¡Salud! Para terminar, te quiero recomendar estos dos vídeos, el de Fernando Castro Flores y también el de Rafael López Borrego, que ambos tienen canales de YouTube dedicados a arte y que hicieron hace poco un vídeo hablando también de Lita Cabellut. Y oye, me ha gustado mucho que los tres estamos en sintonía. A ninguno nos hace mucha gracia este cartel. Aquí abajo te dejo los vídeos y sus canales. Por cierto, pedí por mi cuenta de Instagram que me enviaseis memes de este maravilloso zapateado. Y mira, los mejores son estos. Coplillas del Cantejondo. Soy desgraciadito hasta palandá, que los pasitos que yo di pa'lante se vuelven para atrás. Cuando paso por tu puerta y no me dices adiós, ni las ánimas benditas pasan las penas que yo. Aquel que tenga penillas, venga a juntarse conmigo, a ver si llorando juntos tenemos algún alivio. Qué bonito ser artista y tener admiradores. Qué bien suenan los aplausos cuando son atronadores, que llegan a los oídos como una lluvia de flores. Aquel que su buena suerte le da fama y nombradía, que no se ufane y se acuerde de que glorias y alegrías se evaporan como el humo porque son la flor de un día. Flamenco todo. Ya sabes, revienta el botón de like, suscríbete si no lo has hecho aún y nos vemos muy pronto. Escucha, espera, ¿esta tapa quién la va a pagar? ¿Quién paga esto? Que esto ha costado un pastón. Esta tapa es una tapa muy elaborada. Oye, nada, otra que se va sin pagar. Desde que te he conocido no me encuentro el corazón. Mete la mano en tu pecho y dime si tienes dos. Se acabó. Pero... muy feliz conmigo misma.